¿Qué es lo que la gente de a pie y de la calle piensa que es la paz? La paz es que no haya guerra. Dolorosísimo, lo que ustedes quieran, pero esa es la percepción de la gente. Y hay que reconocer con cierto dolor de que hemos fracasado, y es que el uribismo sí logró imponer la idea de que paz es el fin de las FARC. O sea, ya el reto es muy grande. Primero porque Uribe es un animal político y fue capaz de convencer al país que el único problema en Colombia era la FARC. Punto. O sea, aquí no hay corrupción, fallos positivos, aquí no hay delinquidad, aquí no hay paramilitarismo, que ya está en 400 municipios, nada de eso. Y la gente se lo creyó. Entonces, ¿qué hay que hacer? Desarmar las FARC. Entonces, primero, ¿cuál es la noción de paz de la que uno trabaja? Hace algunos años, en la Universidad Javeriana, estaba el profesor allí de planta, invité a un grupo de personas de las regiones para que hablaran de paz con el ELN. El conversatorio llamaba Territorios y Paz con el ELN. Entonces fueron personas de Catatumbo, sur de Bolívar, Arauca, Cauca y Nariño. La primera persona empezó a hablar y habló 29 minutos, tenía media hora, y lo que dijo fue: no, es que no hay salud, no hay educación, no hay vías, no hay mercado agrícola. Yo le abría los ojos como: oiga, la idea era hablar de paz con el ELN, ¿no? Y en los últimos 30 segundos dijo: bueno, profesor, la paz con el ELN es muy importante. El segundo, lo mismo. La tercera persona, lo mismo. La cuarta, una líder Y al final yo me di cuenta que el problema era mío y no de ellos. Es que yo estaba pensando paz en términos de cómo resolver el conflicto armado con el ELN. Para ellos la paz es otra cosa. Doy otro ejemplo. ¿Ustedes se acuerdan del Orejón? La vereda del Orejón, municipio briseño, departamento de Antioquia. Entonces allí acuerdan en la fase de negociación con las FARC que van a hacer un desminado. El gobierno dice: vamos a desminar el Orejón. Naciones Unidas dice: listo. Las FARC dicen: papá, eso. Las FARC dicen que estoy del gobierno, el ejército, yo estoy de acuerdo. ¿Saben quién se opuso al desminado? ¿Quién dijo: aquí no desminan ni Pulcarao? La comunidad. ¿Cómo así? Si la comunidad es... Usted primero me arregla el puentecito y me empareja un poco la vía de entrada, o no me saca ni una mina porque aquí no vuelve nadie. La pregunta es: ¿cuál es la noción de paz de esa comunidad campesina que dice: prefiero que me dejen las minas a izquierdas, pero arreglen la carretera? ¿Cuáles son las prioridades? Entonces, no, el desminado, la negociación, la gente está pensando en otra vaina, en el territorio. Y en la ciudad la gente, ya sé que estoy siendo muy esquemático, ya lo sé, perdónenme. Y la segunda cosa, en la ciudad la gente que está pensando: y se acaban las FARC. Entonces, ¿desde qué noción de paz estamos construyendo? El problema es, entonces aquí viene un debate, si la paz que se ha construido corresponde a la paz que soñamos. Es más, si el acuerdo con las FARC es la paz, o es una de las expresiones de la paz. Yo me rehúso a creer en la idea de Humberto de la Calle de que el acuerdo con las FARC es el mejor acuerdo posible. No, mano, no echemos carreta. Primero, porque todo lo humano es perfectible. Y segundo, por ejemplo, el proceso de paz de Sudán, aquí voy a hablar a favor de las FARC, si fuera lo mejor para las FARC, les dieron 70 puestos en el Parlamento. El proyecto de paz de Filipinas e Indonesia dejaban que las comunidades regionales manejaran las regalías del petróleo y del carbón y de los metales. Bueno, me voy a echar carreta, que esta es la mejor propuesta de paz del mundo, porque eso no solazamos, ¿no? Nos encantan los colombianos y colombianas eso, ¿no? Esta es la guerra más difícil del mundo, este es el conflicto más complejo, tenemos el mayor número de desplazados, la machera. No, bueno, somos un país marginal, una esquina del mundo, y esto es otra guerra más. Es más, con todo el respeto por las víctimas que no entendían Colombia, yo no quiero minimizar el dolor de las víctimas, Colombia tiene una guerrita. En Siria, en el peor momento, en 2016, se hizo una investigación y había grupos armados, había 1.300. O sea, cada junta de acción comunal tenía una milicia, para que lo entendamos. 1.300 grupos pegando tiros. Eso es complejo. Aquí nos enredamos la vida y entonces, no, yo creo que hay que aprender de otras guerras. O la tontería que decía un profesor en España, colombiano: Colombia es un conflicto tan especial que necesita un derecho internacional humanitario especial solo para Colombia.
Esto es mucho justo al ombligo el que tenemos. Pero bueno, entonces el primer debate, ¿qué entendemos por paz? Porque nosotros decimos paz, ¿su merced cómo se llama? Amparo, yo digo su merced, espero que no le moleste, yo soy Rolito, qué pena. Entonces, su merced tiene una idea de paz y yo tengo otra idea de paz. Y entonces hablamos paz, no, pero ¿usted qué entiende por paz? No, usted entiende por paz justicia social, salud, educación, trabajo, punto uno en la valla. Y yo entiendo por paz que usted me entregue los fusiles y se vaya para la cárcel. O sea, el primer problema grande es ¿qué entendemos por paz? Y entonces a veces hay que acercarse a la realidad. ¿Qué entendió por paz la gente días antes del plebiscito? Paz es igual a que este país lo gobiernen los castrochavistas, homosexuales, ateos. Luego hay que votar que no. Es que a mí me parece, no mano, no es lo que a usted le parece. Hay que ir a escuchar a la gente y hacer cuentas de cuál es la percepción que prima. Entonces yo creo que ese es el primer debate que tenemos, es el problema de la noción de la paz. Segundo, que, claro, eso ya no me tiene un revuelto mundial. Esto, quitarme esto, solo me va a quitar esto, no nada más, claro. Y luego el otro debate siguiente es si la paz es negociar con las FARC. Porque ahí Estela también ganaron. Nos quitaron del universo el ELN, nos quitaron los paramilitares, nos quitaron el reducto del EPL y el Catatumbo, nos quitaron a las Águilas Negras, nos quitaron todos los grupos que habían y no más, se acabó. Pero en ese momentico, y ese debate es complejo. Por ejemplo, ¿qué hacemos con el paramilitarismo? Los que hemos defendido la paz decimos, hombre, con el ELN y con las FARC hay un momento en que las FARC no pueden tomar poder, pero el gobierno no puede acabar con las FARC, y eso se mide muerto, entonces toca negociar. Digamos que esa era una de las premisas que utilizábamos para defender la negociación. El ELN no puede tomar poder, pero el ELN no es capaz de tomarse el poder y el gobierno acaba con el ELN. Planteemos la paz. ¿Qué pasa con el paramilitarismo? ¿No estamos frente al mismo escenario? Claro, jode. Yo soy un hombre de izquierda, y lo digo honestamente para que sepamos de qué lado estoy hablando. Pero podemos decirnos mentiras frente a ese fenómeno. Claro que las FARC tienen base social. 2 o 3, yo no voy a contabilizar. El ELN la tiene, pues paramilitares también. Si no lo tiene a Córdoba, y acá hay una base social del paramilitarismo. Jode, sí jode, pero existe. ¿Qué hacemos con eso? Entonces uno dice, ¿cómo se construye un proyecto de paz completa? Y ahí hay una tarea bastante grande en términos de la construcción de paz. Un tercer elemento que me gustaría plantear es la falta de referentes de la sociedad sin violencia. Entonces, los que nacieron en la década de 60 para acá, pues solo hemos vivido viendo la guerra. O usted ha ido a otro país, o usted tiene muchos años, de resto es imposible imaginarse un país en paz. No posible. Entonces, no, la paz, pero usted me está hablando de una utopía que usted no conoce. Porque eso de, incluso la percepción social de, estamos bien cuando hay mucha policía en la calle. En los países nórdicos, si hay mucha policía en la calle, me asusta. Yo recuerdo cuando llegué a vivir a Suecia, había un festival estudiantil, entonces los estudiantes pasaban y le pintaban la cara a la policía en el carnaval estudiantil. Y los policías se reían. Yo me imagino intentarlo pintarle la cara a alguien del desmadre. O sea, las percepciones nuestras son muy... podemos imaginarnos una sociedad en paz. ¿Qué es eso? Y ahí tenemos graves problemas, porque eso implica acercarse, digamos, a otras lógicas que no son tan fáciles. Otro elemento es la negación de las causas del conflicto. Y aquí viene un problema grave, no lo voy a resolver aquí, y es lo enuncio, si quieren lo discutimos, yo preferiría que no, porque me parece que nos sometía mucho tiempo, y es si las FARC es causa-consecuencia. Incluso si el paramilitarismo es causa-consecuencia. Incluso si el narcotráfico es causa-consecuencia combustible. Y ahí hay un problema grave. Hay una cosa que sufren algunos académicos que se llama el síndrome de Adán. Síndrome de Adán es, el mundo empezó cuando yo nací. No, bueno, antes de que usted naciera había FARC, y había historia, y había los pájaros de los 30, y mataron a Gaitán, y pasaron una cantidad de cosas. Entonces cuando pensamos, no, es que el conflicto se debe al narcotráfico, bueno, antes de Pablo Escobar había guerrilla. Entonces, ¿qué entendemos por causas? Y aquí quiero hacer una anotación a favor del proceso de la banda.
no, porque lo dejo bastante. Pero lo que yo sí quiero fundamentar es que somos capaces de identificar las causas. Ningún conflicto, o sea, si uno tiene un cáncer, eso no se cura con aspirina. Le pasa el dolor, pero no se cura el problema y vuelve y aparece. ¿Cuáles son las causas del conflicto? Pero no solamente aquí, en cualquier parte. Entonces nos hemos inventado, Estela, cosas como esos de Oriente Medio, todos se matan porque todos son musulmanes. Ni todos son musulmanes, ni se matan por ser musulmanes. Pero nos inventamos una cosa en la cabeza. Así como nos inventamos, no, todos los paisas tal cosa, todos los colombianos narcotraficantes, todos los costeños son presosos. También nos inventamos, no, todos los árabes son musulmanes, no mal. Todos los musulmanes son árabes, tampoco. Y todos son terroristas, no mal. Entonces, ¿cómo nos inventamos? ¿Cómo te llamas? Jacqueline. ¿Jacqueline o Jacqueline? Jacqueline. ¿Tú te acuerdas cuál es la fruta que le da Eva a Adán? La manzana. En ninguna parte de la Biblia dice manzana. Pero nos quedamos con eso. Claro. Entonces también nos han inventado que lo que tú quieras. No, en el Corán dice que si usted se suicida le dan 70 vírgenes en el paraíso. Y dice, listo, vaya un Corán ya mismo por internet. ¿Dónde dice eso? No, en ningún lado. Entonces nos inventamos. Lo mismo pasa con los acuerdos de La Habana. Ya lo importante no es lo que el acuerdo dice, sino lo que la gente cree que el acuerdo dice. Yo soy médico, todos tenemos un pasado oscuro, y en un chat con amigos, con colegas médicos, una amiga que además tiene una especialización, viajó a Estados Unidos, una mujer culta, con lo cual hace como 2 meses, está en curso la ley que le quita el 7% de todas las pensiones a la gente para dársela a las FARC. Le digo, ya, o sea, ya, es que yo lo vi en WhatsApp, o sea, yo lo leí en Facebook. Y ya, entonces ya no importa que los acuerdos digan, es lo que la gente percibe que los acuerdos dicen. Entonces, lo mismo, ya no importa las causas de la guerra, sino lo que la gente quiere que fueron las causas. No, eso fue el narcotráfico. Eso en Colombia hay guerra porque mataron al papá de Uribe. No, hay cosas antes de la muerte del papá de Uribe. Incluso Orneses Gaitán hizo una marcha, que fue la marcha en silencio, que era contra la violencia en los años 40 y 30. Eso se nos olvida. Entonces, identificar las causas. En África es lo mismo, la gente, no, es que se matan porque son negros, son problemas étnicos. No, allá hay otras agendas que hay que ser cuidadosos. Entonces, a veces tenemos la costumbre de afirmar cosas sin haber leído. Despectivamente, sin conocimiento. Oiga, cuando dicen a todos los colombianos den coca, no, viejo, eso no es tan así. Entonces, así como nosotros queremos, o a lo que nos enfrentamos ahora, que lo hablamos con Estela en el carro para acá, y es la visión que tenemos de los venezolanos. Todos son ladrones, ellas todas son prostitutas, eso nos van a robar el trabajo. Oiga, bueno, seamos más serios en el tipo de afirmaciones. Entonces, las causas del conflicto. ¿En qué triunfa, ahora sí lo voy a decir, las FARC? En que es la primera vez en la historia de Colombia y de la negociación en Colombia que hay una agenda sustantiva. Ya no es como me entrega las armas, que eso fue la negociación con el EPN, la negociación con el EBN, con la Frente de Renovación, la negociación con el M19, oiga, entrégueme las armas. Jacqueline, usted me entrega las armas y usted no va para la casa. Eso era todas las negociaciones de antes, no es una carreta. ¿Cuál es el gran logro con las FARC? Que las FARC dicen, oye hermano, venga, hablemos de tierras, hablemos de participación política, hablemos de cultivos ilícitos y hablemos de violencia. Ese es el gran avance. Ahora, que hablemos, amparo, no quiere decir que eso se atienda, pero por lo menos hablaron, eso ya es un avance. Y fíjense, el primer punto, el que acabaron de revisar fue el segundo, ¿no? Pero el primero ya lo han visto, ¿cierto? El primer punto, lo rural, es el símbolo de la exclusión económica y social de este país. Y el segundo punto es el símbolo de la exclusión política. Para mí, la causa del conflicto colombiano, si hay que reducirlo en una sola palabra, es exclusión. Si uno mira el Gini es un índice que mide el 10% más rico y compara con el 10% más pobre. Entonces, la brecha entre los más pobres y los más ricos. Y eso se puede medir en muchos escenarios, pero hay una que es país por país. ¿Saben cuál es el tercer país más desigual del mundo? O sea, Birmania, Etiopía, la India son más igualitarios que nosotros. Para que nos dé vergüenza, Jacqueline. Pero no, este es el mejor video del mundo.
Hombre, creo que... ¿Ah? El pueblo más feliz, yo no sé cómo me dirán la felicidad, además. Es una bobada, ¿no? Es como cuando dicen, Colombia, el himno nacional de Colombia, el segundo más bello del mundo. ¿Dónde hubo ese concurso? O el gran Colombia. Se meten unas vainas que uno dice de qué están hablando. Entonces, es exclusión. La tercera palabra en los acuerdos de La Habana sería cultivos como el nuevo combustible. O sea, de los 80 para acá, el gran combustible de la guerra en Colombia es el narcotráfico. Por eso la guerra de la economía. En los años 80, todos los países de América Latina tuvieron saldos en rojo. Todas las cuentas al final de año estaban quebrados. Solo 2 países tuvieron saldo positivo. Chile, porque Pinochet privatizó hasta la madre, y Colombia, porque existía una cosa que se llamaba la ventanilla siniestra. Y es que Jacqueline iba con un bulto de dólares, esto no es mentira, al Banco de la República a cambiarlos y se los cambiaba. Nadie le preguntaba cómo su cédula ni dónde sacaba plata. Es decir, el mayor lavadero que hubo en los 80 en Colombia era el Banco Central nuestro. El narcotráfico ha estado ahí. Y eso crea una cierta mentalidad. Entonces, si uno no entiende, y las consecuencias de la guerra, que es el punto de víctimas. Entonces, ahí digamos que hay una agenda que hay que mirar, pero negamos las causas del conflicto. La otra, sobre eso de las causas, por ejemplo. El campo no es atendido en Colombia porque hay guerrilla. Ya sé que es una afirmación lineal, que es discutible. La contraria también es discutible, pero dejen de hacerla. Y es, o hay guerrilla en el campo porque ya está abandonado. Hay un general que se llama Colón Torres, porque me parece discutido, no estamos de acuerdo. Un tipo interesante. Una vez hicimos un seminario en la Universidad del Valle. Rafael Colón. Y él cuenta la siguiente historia. Él dice, a mí me tocó limpiar Montes de María. Entonces él va y se enfrenta con el 35, el 37, acaba con las FARC en Montes de María, acaba con el ELN, limpia todo eso. Y en un seminario dice lo siguiente, dice, yo volví, dice Colón, 6 años después a Montes de María. Y en Montes de María pregunté, bueno, después de 6 años de vida, ¿cuántas escuelas han hecho? ¿Cuántas vías terciarias? ¿Cuántas cooperativas campesinas? ¿Cuántos acueductos comunitarios? Y la respuesta Amparo fue 0. Entonces Colón decía, o sea que yo maté guerrilleros colombianos, puse en riesgo la vida de soldados colombianos, desplazamos campesinos colombianos a esto. Y lo hizo un general que estuvo en esa guerra. Entonces la pregunta es, a ver un momentico, ¿nos seguimos creyendo el cuento que aquí no se invierte porque es que hay guerrilla? ¿O es al revés? Otro ejemplo, aquí nos han dicho no, el problema es que hay paramilitarismo como respuesta a la guerrilla. Y uno dice, bueno, ¿y entonces por qué hay paramilitarismo en zonas donde nunca hubo guerrilla? Explíqueme eso. ¿Qué entendemos por paramilitarismo? Y si el caso del paramilitarismo es o no es unos tipos armados con cierta complicidad de la fuerza pública, por lo menos por omisión, al servicio de poderes locales, regionales o nacionales. Una definición global. Si eso es así, pues paramilitarismo en Colombia, por lo menos desde los años 30, cuando corrían las cercas en las fincas de Boyacá. Entonces no es Fidel Castaño, no es solamente Carlos Castaño, no es solamente Vicente Castaño, no es el paramilitarismo. Ahora le llaman PACRI, eso es paramilitarismo en la práctica, ¿cierto? Entonces a veces nos negamos eso de las causas del conflicto cuando planteamos ciertos debates. Otra cosa importante para tener el debate de la dificultad para construir paz es la forma de la administración clientelar mafiosa. Nosotros tenemos una cultura clientelar, eso se lo debemos a Pablo Escobar, pero se le debemos también a partidos que han sido clientelares toda la vida. O sea, teóricamente el Partido Liberal sería un partido más industrial, urbano, laico, y el Partido Conservador sería más cercano a la iglesia, más rural, más tradicional, más proteccionista en términos comerciales. Y uno dice, ¿cuál es la diferencia entre un partido liberal y conservador? Ninguna. O sea, en términos ideológicos, o económicos, o programáticos, ¿cuál es la diferencia? No hay. García Márquez decía que los conservadores iban a misa de 7 para que los vieran y los liberales iban a misa de 5 de la mañana para que no los vieran.
pero que no hay diferencia. Pues claro que no la hay. ¿Cuántos muertos dejó la violencia en los años 50? Hablan de 200.000. ¿Y la diferencia cuál era? Que su merced Claudio tiene un trapo rojo y yo tengo un trapo azul. O sea, nos matamos por el color de un trapo, sí. Más irracional, Jacqueline, no puede ser. Más estúpido, no puede ser. Y corrió la sangre. Entonces la pregunta es, ¿cómo entendemos a la sociedad? ¿Cómo nos entendemos? Pues nos entendemos con varias cosas. Uno, el dinero fácil. Nos encanta el dinero fácil. ¿Cierto? Y las relaciones son mafiosas. Pero además, eso lo hemos normalizado. Un amigo mío, Camilo Castellanos, que en paz descanse, trabajador de derechos humanos, murió hace poco. Claro, cuando Camilo se enferma, pues llamen a Víctor, que es médico, a ver si conoce a algún médico en la clínica tal para que lo atienda. Pues claro, en un escenario ideal, yo no tendría que llamar a nadie. ¿Tú me sabes cómo llama? Lorena le da un esguince en un pie, ojalá no le pase. Su merced puede ir a la clínica en un escenario decente. Usted no tiene que llamar a nadie para que la atiendan. Pues nuestra cultura es así, para lo bueno y para lo malo. Oiga, llame a fulanito a ver si le ayuda a la respuesta. Porque no creemos en la ciudadanía. Aquí no hay ciudadanos, hay clientes. Pero Lorena, yo la atiendo primero. Nos inventamos hasta los estratos. Los estratos no son para cobrarle el agua o la luz, los estratos son para enseñar a pensar de una manera racista y clasista. Pero no se meta con esa vieja que se cree estrato 20. Ese man no se pone más que estrato 1. O sea, nos han enseñado a pensar. Claro, eso significa la configuración de una sociedad que es clientelar. Voy a saltar a otro universo para explicar ciertos debates. Y espero con esto no armar un despelote, pero que sí se haga de carajos. Ya dije a Claudia, ya vas a ver cómo soy, no vuelvo a invitar. Venezuela, que la gente discute. El problema es del COPEI, la ley con los partidos tradicionales, venezolanos. El problema es de Chávez que llegó y destruyó el país. El problema es que Maduro no sabe gestionar. Yo he ido 7 veces a Venezuela con estancias mínimo de 15 días en el último año. Y a lo que llegué es a la siguiente conclusión. En los años 1920, Venezuela decide producir, sacar petróleo. El petróleo además ni siquiera se produce, eso se saca, se vende. Y Venezuela aprendió a vivir del petróleo. En el año 1990, el nivel de pobreza en Venezuela, que son los datos del Banco Mundial, era del 80.47%. Ahora van a decir que Venezuela era el paraíso antes de Chávez. ¿Y Chávez qué hizo? Lo mismo que el COPEI y la DECO, coger el petróleo y repartirlo. Con algunas variaciones. Ahí pueden poner al Papa Francisco I de presidente de Venezuela. Y no sirve si no se toca el modelo productivo. Porque el modelo productivo es un modelo productivo que recae en no produzcamos nada porque todo se puede importar. Mientras el 80.47% de la población de Venezuela era pobre, en esos mismos años importaba huevos. Cuidado, usted produce un huevo. Puede importar. Importaba todo. Entonces, cuando usted tiene eso, por ejemplo, eso explica por qué actualmente en Venezuela hay 30 millones de hectáreas como cañón agrícola y tiene cultivado 3 millones de hectáreas, 10%. Es que tenemos hambre. Ah, no, porque no producen en la tierra. Porque no hay una cultura política, no hay una economía, no hay una forma que les permita producir. La culpa es de Chávez, de Maduro, de la DECO, es de una sociedad que está dependiendo de un modelo productivo determinado. Me van a decir que eso es economicismo, estructuralismo, que es lo que quieran, pero ese es un punto de vista. La pregunta es, si nosotros nos criamos en una sociedad donde nuestro símbolo es Pablo Escobar, el dinero fácil, pues mano, es muy jodido que uno se plantee ciertas discusiones sobre la construcción de paz. Nuestras relaciones con el Estado son clientelares, son mafiosas, pero el Estado, yo recuerdo, es un proyecto en Arauca, era un proyecto para sacar una paz de memoria, fue muy lindo. De hecho, ese libro está en mi página hoy descargable gratis. Y claro, de una vez me cayó la funcionaria, Historia del Saray, me cayó una funcionaria y me dijo, bueno, de ese proyecto necesitamos el 40% para... ¿Perdón? Sí, el 40, pues ni el 40, ni el 10, ni hostia, no le pienso dar ni un peso. Al final nos obligó a presentar 37 documentos diferentes para poder cerrar el proyecto. Pues lo hacemos, pero no lo va a dar un peso.
el 10% nuestro es normal. Estoy siendo irónico. O sea, es CBY. Entonces, cuando uno se plantea un tipo de relación con el Estado así, ¿qué tipo de paz puede construir? Y no estoy cayendo en el moralismo. Pero bueno, no es que la corrupción es mala. No, estoy diciendo, es que eso genera un impacto real en los recursos para construir unas condiciones de paz totalmente diferentes. Ahora, hay otra cosa y es, dentro de ese concepto de paz, yo pienso que a veces bastaría, le decía yo a un comandante de las FARC, hombre, ¿por qué no consiguen que se apruebe la Constitución Política del 91 y ya? La pregunta es, ¿hasta qué punto? Voy a decir una herejía, y es para provocar pensamiento, no porque yo crea lo que voy a preguntar, aclaro. ¿Hasta qué punto esas 297 páginas fueron necesarias de verdad? Bueno, 310 en la segunda versión. Pero además que hay una cosa curiosa, y es que, voy a contar, abro para un chisme. En 297 eran las páginas originales. Perdimos el plebiscito, y entonces empezaron a quitar y a poner, a quitar y a poner, a quitar y a poner. ¿Saben cuántas páginas quedaron al final? 297. Pues dijeron, hermano, si usted publica un texto con 297, ¿qué va a decir el país? Es que no tocaron nada. Entonces tuvieron que modificar el margen para que quedaran 310. Esa es la razón por la que son 310. Porque como este país piensa así, entonces tocaba acomodarse a la mentalidad, pero la realidad es, pero yo estaba contando otra cosa y ya me... Ah, bueno, la pregunta es, ¿y si la Constitución Política del 91 se aplicara, ¿para qué queremos todo eso? O sea, entonces aquí caemos en un problema que es el chantaje del gobierno sobre la paz. No, vamos a hacer desarrollo rural si hay paz. A ver, papito, usted tiene que hacer la paz, pero el desarrollo rural, ¿por qué no se lo manda la Constitución? Con o sin paz, con o sin guerrilla. Usted tiene que reconocer a las víctimas con o sin tratado de paz. Usted tiene que garantizar la participación política como un principio fundamental de la democracia, con o sin guerra. Pero hemos caído en un juego perverso que nos toca hacer eso para... O sea, de verdad estamos tan mal en Colombia que nos toca que una guerrilla a 50 años haciendo acciones militares y crímenes de guerra para que el gobierno se dé cuenta que toca hacer desarrollo rural. De verdad. Todos los países cercanos de América Latina han hecho reformas agrarias. Bolivia la hizo, Guatemala. El único es nosotros, que nos mantenemos en un régimen de concentración de la tierra que es brutal. El siguiente problema, obstáculo que nos genera es la idea de que el país se le entregó a las FARC. Esto es brutal, porque hay un problema, y este es un problema de la academia no lo ha entendido. ¿Para qué sirven las evidencias? Lorena, ¿cierto? Lorena, yo le digo, aquí hay un recipiente con agua. No, voy a poner ejemplo, no te molestes, por favor. No, a mí me dijo Uribe que lo que hay ahí es gasolina. No, mano, pero es que esa... No es gasolina. Usted le dice a la gente, el país no se le está entregando a la FARC porque el presidente es Duque y todos los ministros son uribistas y las fuerzas militares siguen así. No, el país se le entregó a la FARC. Pero, mano, no es una evidencia. No. Eso que sí debería hacer la academia, que es mostrar las evidencias, no importa. Tú puedes decir lo que sea. Mire, las FARC entregaron las armas. No. Entonces se quedaron con las armas. No, es que las FARC tenían que entregar las rutas del narcotráfico. Y uno dice, a ver, busquen en el acuerdo de paz, ¿dónde dice eso? Como la manzana. Nos la inventamos y ahí no nos saca nadie. ¿Eso qué demuestra, Lorena? Que hay un proceso de polarización social en la cual la discusión política no tiene sentido. Porque yo no te voy a convencer de lo contrario. Entonces se vuelve una cosa de, con perdón si no sabe aquí, testigos de Jehová. En la Biblia dice, sí, mano, pero es que la realidad... No. Ya no hay discusión posible. Entonces la pregunta es, ¿es para qué diplomado? Entonces, ¿para qué escribir esos libros? ¿Para qué echar carrera? Entonces se sienten un poquito inútil. Luego, Carlos Pizarro, es lo mismo, coloque las tropas, concentre la gente, firme este papel y le pegan un tiro. Alfonso Cano, fase preliminar, lo asesinaron. Alfonso Cano no fue una muerte en combate, fue un asesinato fuera de combate. El gobierno lo reconoce, lo matan.
Entonces dice uno, manito, es muy jodido ahora, Lorena, decirle al comandante del ELN, a Gavino, venga Gavino que no es para eso. Es muy jodido negociar. No quiere decir que no haya que intentarlo, por favor no me malinterpreten, yo no estoy hablando bien de la guerra. Estoy diciendo, es muy berraco. Decía Pablo Beltrán en una entrevista que, ahora, yo he estado en contacto con el ELN por entrevistas como periodista. Pero una vez se la pasa metido con el ELN, no, aclaremos cosas. Y Pablo Beltrán decía, nosotros somos como los campesinos. Si uno ve en el campo y adelante el campesino que va adelante lo atacan las avispas, pues uno coge por otro lado. Pablo Beltrán le decía en agosto del año pasado en La Habana, decía, mire, todo el mundo hace 5 años nos decía, ustedes los del ELN tienen que hacer como las FARC, hagan como las FARC, sigan el ejemplo de las FARC. Y ahora todos dicen, no vayan a hacer como las FARC, porque esto de la implementación es bien jodido, es bien complicado. Cuando le dicen a uno el país se le está entregando a las FARC 100 paros, ya le han entregado 185 tumbas. Eso es todo lo que le han dado a las FARC. Entonces, seamos claros porque se echan unas carretas que no son ciertas. Entonces, cuando se da esa histórica traición, no es lo mismo. Entonces yo le digo, Estela, préstame 30.000 pesos. Entonces, me los presta. Pero si usted me presta 30.000 y yo lo robo, y le pido otros 30.000 y usted lo robo, la tercera va a decir, no, yo no le voy a prestar plata porque usted me la va a robar. No es lo mismo comenzar un proceso de negociación de cero que negociar pensando en Guadalupe Salcedo, Oscar Julián Calvo, Carlos Pizarro y su hijo, Alfonso Cano. Entrevistando una de las negociadoras del ELN, María Elena, fue muy interesante, eso fue en enero del año 2017 en Quito. Yo no lo había conocido. Y me dice una cosa terrible, me dice, mi papá, dice María Elena, era Franio Parra. Y a Franio Parra fue de los primeros que viene a decirme, le digo, vaya negocio. Llegó a Bogotá, lo desapareció en inteligencia y apareció 72 horas después, totalmente torturado y asesinado. Entonces Marilena llorando me dice, yo quiero negociar. Y si me pasa lo mismo que mi papá. Pues claro, ahí pesa, y no nos digamos, este es un estado faltón. Ya sé que la palabra faltón no es muy académica, pero es entendible. Pero es entendible. Mire, la vez pasada estaba yo en Catatumbo y le digo yo a los campesinos, estábamos hablando sobre los acuerdos que hacen las comunidades con el Estado cuando bloquean las carreteras y que queremos una escuelita y queremos el acueducto, el centro de salud y tal. Y un campesino me dice, mire, más de 110 acuerdos firmados entre campesinos del Catatumbo y el gobierno central incumplidos. Yo a la semana siguiente viajé al Cauca. Entonces le dije a los compañeros indígenas del Cauca, mire lo que me dijeron en Catatumbo, 110 acuerdos cumplidos. Y un indígena se pone una tracamanada así y me dijo, tenga hermano, 1.300 acuerdos incumplidos. O sea, un acuerdo no se le niega a nadie. Es tenaz. O sea, eso de la palabra, que cuando la gente hacía negocios, nuestros abuelos con la palabra, eso es imposible de pensar. Entonces uno dice, ese es el reto de construcción de paz. ¿Cómo somos capaces de superar eso? Pero hay que enseñar historia y hay que enseñar la miel. Porque uno de los problemas que tenemos es la falta de enseñar historia. Ahora, viene otro problema. Supongamos que la paz es la negociación. Ya sabemos que no es. El problema es, bueno, y hay que estudiar los fenómenos de la política, como el caso de la experiencia en Salvador. En Salvador, cuando la guerra del Salvador, hubo 1 millón de personas que se fueron del país por la guerra. Se hizo la negociación, pero al tiempo que se hizo la negociación se estableció un marco económico que era neoliberal. Neoliberal quiere decir que se prioriza el mercado sobre el papel regulador del Estado. Neoliberal quiere decir que se privatiza todo lo que se pueda. Neoliberal quiere decir que los hospitales públicos que se jodan, porque se tiene que preocupar son los hospitales privados, y entonces me invento las EPS. Paréntesis, todo el mundo tiene derecho a ser uribista, pero ningún uribista tiene derecho a quejarse de las EPS, por simple coherencia, ni de los falsos positivos, ni de la falta de pago de horas extras, que no, me parece muy bien, si quiere ser uribista tiene todo el derecho. Lo que yo le pido es sea coherente, pero sea coherente quiere decir, no se queje, el paseo de la muerte, porque se lo inventó el señor Uribe. Además ni que se lo inventó, se lo copió a Pinochet.
Por eso lo podemos discutir en otro escenario. Pero yo estoy hablando más de qué, de la privatización. Entonces, cuando se establecen esas políticas neoliberales, no hay empleo, porque el gran inversor, cuando el Estado interviene, genera empleo, genera economía, entonces se genera el gasto social, genera, Estela, un gran desempleo. En El Salvador se acaba la guerra y establecen unas políticas neoliberales. ¿Cuánta gente salió de El Salvador en la posguerra? 2 millones. Salió más gente huyendo del país por la situación económica que por la guerra. Y hay una cosa que uno mide, que es el número de homicidios por cada 100.000 habitantes. ¿Sí? Para poder hacer comparaciones. Bueno, en promedio hay más muertos en El Salvador en la posguerra que en la guerra. Entonces, ¿para qué firmamos ese papel? En El Salvador, al final, por ejemplo, tomamos decisiones tan ridículas. Yo le preguntaba si había miembros de la fuerza pública y me dicen que no. Cuando eso también es importante. Oiga, la fuerza pública. Me decía un general, bueno, profesor, ¿usted qué recomienda cómo reducir a la fuerza pública en Colombia? ¿Cómo disminuirla en el posacuerdo? Y no dan esa vaina en el diablo. ¿Pero qué? Digo, mano, primero usted no puede coger un sargento, un teniente que ha comido monte y que viene mal y darle una patada en el trasero y mandarlo a la calle. Segundo, porque usted lo que va a llenar es la calle de gente que lo que se va a hacer es pegar tiros. Y tercero, porque la experiencia de El Salvador demostró que si usted coge la guerrilla y la reduce, los militares, y lo reduce, al final va a tener bandas de guerrilleros militares asaltando bancos. Lo que tienen que hacer es reducir la incorporación, o sea, no meta tanta gente nueva, pero estos déjenlos que se pensionen, no sale más barato pagarles la pensión que reactivar la guerra. En El Salvador eso se demostró que no es cierto. Perdón, que es cierto, ¿cierto? La otra cosa es crear la cooperativa. Yo recuerdo una vez en Ciudad Bolívar, hace muchos años en Bogotá, teníamos unos proyecticos de cooperación internacional. Otro paréntesis, perdónenme que yo soy amante de hacer paréntesis de paréntesis. Si los proyectos, yo creo en la paz, creo en la acción humanitaria y he gastado mucho a eso. Pero esa cooperación al desarrollo, creyendo en que un país se desarrolla con proyectos. Si eso fuera verdad, Haití sería el paraíso terrenal. Porque todo el mundo ha hecho proyectos allá. Yo recuerdo en Ciudad Bolívar un proyecto de panadería. Al final en un barrio teníamos 20 panaderías y ustedes comen pan que produce porque no tienen que hacerlo compras porque todo el mundo tiene una panadería. O sea, creer que apunte proyecticos se va a resolver la cosa, eso es carreta. Entonces allí hicieron lo mismo en El Salvador. La cooperativa para los guerrilleros, la otra cooperativa para los otros guerrilleros. ¿Quién puede competir con un mercado neoliberal abierto? Es decir, yo no sé si ustedes conocen Bogotá. Mi papá me llevaba de niño a un barrio que se llama El Restrepo, donde vendían zapatos. Los zapatos. ¿Quién va a sobrevivir con los chinos? Usted puede hacer unos zapatos de cuero buenísimos y Lorena le ayuda, y tiene empresita y tienen 10 empleados. Mana, llega un cargamento de China y ya se odian. Entonces, el mercado neoliberal es una cosa que hay que plantearse. ¿Cómo construimos paz en medio de un mercado neoliberal? Si paz es educación, trabajo, bla, 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 bla. Yo creo que ese es un debate serio. El siguiente punto que quiero mencionar, que este es un punto también controvertible como todo lo que he dicho, es, ¿hay sociedad para construir paz? Fíjense lo que hacen las FARC. Las FARC dicen, nosotros negociamos, nosotros firmamos amparo, pero la implementación es una tarea de la sociedad. Más o menos, con varias palabras. ¿Qué dicen es eso? El ELN dice, nosotros queremos negociar, pero lo determinante es la participación de la sociedad en la negociación. La pregunta, Amparo, es, ¿y hay sociedad para eso? Esta sociedad, ya sé que no todos, pero indiscutiblemente no tenemos que ponernos con, pero, o sea, perder es ganar un poco, como es natural, no, por ahí no es. Aquí ganó el no. Nadie preguntó por el no. Punto. Que fueron 50.000 nomás, que es que porque llovió en la costa, eso es carrera, perdimos. No te la garantía, perdimos. Se convocó a la consulta contra la corrupción, no votamos. Se convirtió en las elecciones y votamos por libre. La pregunta es, ¿tenemos sociedad para construir paz?
Es una pregunta seria. Mire, no nos inventemos cosas que no hay que hacer. El cuento de la lechera, para poner las cosas. Su merced no sabe el cuento de la lechera. No, es un cuento tonto que le contaron en la infancia sobre los sueños, y es que una señora lleva un cántaro lleno de leche y va para el mercado y yo vendo esta leche y con esta leche me compro unos huevos y con los huevos que salgan unos pollitos y con los pollitos entonces yo compro un marrano, con el marrano yo saco unos marranitos y con los marranitos compro una vaca y con la vaca ya tenía pues un hato, cuando se enredó se fue y se rompe el cántaro y se riega la leche y se quedó sin vacas y sin marranos y sin nada. Entonces, Lorena, ese cuento de la lechera es un cuento que a veces nosotros nos quedamos de la construcción de... No, entonces vamos y la sociedad va a votar. Ah, no, seamos realistas. El gran error, mi opinión personal, como todo aquí discutible es, el gran error que cometimos es que en el plebiscito se nos olvidó mirar la realidad. Y es que existe políticamente un actor que se llama uribismo. El uribismo existe. Gusten o no, existe. Como en Venezuela, ¿no? Los análisis que hacemos de Venezuela, que la gente dice, no, Maduro está solo, lo sostiene de los lados, Guaidó sopla y se cae. ¿Y por qué no se ha caído? Entonces yo entrevisto al presidente de cámaras en Venezuela, que es uno de los grandes líderes de la oposición. Yo le buscaba la lengua colocándole preguntas tramposas para fastidiar. Y el tipo me dice, mire, el que crea que el chavismo no existe, no entendió nada de Venezuela. Y lo dice un líder de la oposición. O sea, hay un grupo de millones de personas que está a favor de Maduro. Puede ser que lo que ustedes quieran, yo no estoy discutiendo si es bueno o malo, existe como realidad. Lo mismo que uno en La Paz no puede decir, no, negociemos con las FARC o el ELN. No, el ELN existe como realidad. El narcotráfico existe como realidad. La migración es una realidad. A partir de eso uno discute. Entonces uno de los problemas de la academia es utilizamos unas variables, Claudia, para que nos queden las figuras que nos cuadran para el modelo. Sí, pero es que en el modelo la lechera finalmente vende la leche y saca los marranitos. Pues la realidad es que se atravesó con una piedra y se va todo al carajo. Entonces, ¿cómo estudiamos esa realidad? Yo creo que ahí hay una tarea que no hemos logrado siempre dimensionar de la manera adecuada. Y es, ¿hay sociedad para la paz? Posible que no. Posible que la tarea de este diplomado sea cómo construimos sociedad para la paz. Entonces, cuando haya sociedad para la paz, es posible que cuando nos sentemos de nuevo a negociar, en 4 años, o en 5 años, o en 10 años, pues haya algo de sociedad para que esto vaya mejor. Pero partir de que, de que hay una sociedad para la paz, no nos digamos mentiras. Yo realmente creo que no. Ahora, soy pesimista. La sociedad sigue determinando. Fíjense 2 ejemplos. Hay un país en África que se llama Mali. Y allá habían hecho una cantidad de, como 7 acuerdos de paz con los Tuareg. Y siempre le faltoneaban a los Tuareg. Parecían colombianos. El gobierno le faltoneaba, hasta que un día los Tuareg se derracaron, mandaron otra ofensiva militar. Y en Bamako, la capital de Mali, había marchas no a la paz. Al final terminaron agarrados. Siempre hay vacíos de poder. Cuando alguien no llena el vacío, lo llena alguien. Y el que llena el vacío de poder allí fue Al-Qaeda. Ahora la mitad de Mali está en manos de Al-Qaeda. Muchas gracias. Ruanda, todos hemos visto la película Hotel Ruanda. Bueno, acordémonos, 2 años antes, los rebeldes Tutsi y el gobierno Hutu estaban negociando. Y negociaron un proceso y firmaron. Y los enemigos de la paz organizaron los Interahamwe, que fueron los paramilitares, mataron al presidente y hicieron un genocidio. Entonces eso de que la paz es lineal y estamos en el posconflicto, primero no estamos en el posconflicto, el conflicto en Colombia sí. Digamos que estamos en el posacuerdo. Pero ahí hay una cantidad de cosas que no están resueltas. Y eso de que es irreversible, hermano. Salvo la muerte, nada es irreversible. Incluso si hay algún médico que lo reanime rápido, también es irreversible. Entonces no nos echemos carreta de que en política no hay nada irreversible. Entonces ahí hay un problema grave de cómo nosotros nos hemos posicionado sobre la construcción de paz. El siguiente punto es firmar con las FARC es suficiente. Eso, la buena culpa de esa la tiene que estudiamos paz leyendo manuales y no mirando la realidad.
Ahí eran algunas corrientes de análisis de conflictos que decían, no. Si uno negocia con el más grande, eso es el más chiquito de arrastre. Como en Colombia no entendemos la dimensión de los actores armados, lo que hacemos es decir, el ELN es más chiquito, las FARC son más grandes, usted negocia con las FARC, el ELN es hay de arrastre, eso fresco, ahí no va a pasar nada. Eso es carrera. Eso es no conocer al ELN y no conocer este país. Y eso fracasó. Entonces el gobierno nos impuso que bastaba negociar con las FARC. Por eso se descuidó el proceso de paz con el ELN. Por eso no fue lograda una paz completa. En Catatumbo lo importante no era negociar con las FARC, con el Frente 33, era con el ELN. En Arauca también, en Chocó también, Cauca también, Nariño también, sur de Bolívar también. Entonces, si no entendemos eso, y eso implica leer los actores, yo voy a hacer otros comentarios. Una vez en Gaza, en Palestina, teníamos un debate muy grande sobre si el grupo armado Hamas es un grupo islamista con elementos nacionalistas o es un grupo nacionalista con elementos islamistas. Son dos cosas diferentes. Y a partir de ahí decide uno con quién va a negociar. Por cosas estas de estar entrevistando a los comandantes del ELN y haber ido mucho a la delegación y haber ido al monte, en marzo pasado me llamaron a Palacio, esto no es por chicanear, es por contarles la historia, también por chicanear, carajo. Me llamó el presidente Santos para hablar del ELN, hablamos como 5 horas. Y el primer comentario mío fue, dije, presidente, voy a decir algo para que no me vuelvan a invitar. ¿Ustedes quieren? No, para que no me vuelvan a invitar. Usted es como aquí. Entonces le dije, presidente, ¿usted quiere negociar con el ELN que usted cree que hay o con el ELN real? Digo, explíqueme. Dije, claro, porque es que yo me invento una Jacqueline. Entonces me invento una Jacqueline que es multimillonaria, una Jacqueline que tiene un avión privado, o una Jacqueline que está jodida y no tiene ni en qué caerse muerta, y ambas posturas son equivocadas. Yo tengo que acercarme a la Jacqueline real, la de carne y hueso. Yo le decía, ustedes han inventado un ELN que no tiene que ver con la realidad. Doy un ejemplo. El ELN está totalmente fragmentado. Entonces le dije yo, porque además uno de los asesores, eran 3 asesores de Santos y yo, hablamos más de eso. Le dije, presidente Santos, porque además era tarde en la noche, dije, despierte a cualquier general suyo y pídele que haga lo siguiente, que haga una gráfica donde coloque fechas del año y coloque versus acciones militares, que haga un gráfico, teniendo en cuenta en febrero la muerte de Camilo Torres, teniendo en cuenta las elecciones, teniendo en cuenta Semana Santa, teniendo en cuenta Navidad, teniendo en cuenta paros armados, teniendo en cuenta el 4 de julio, que es el aniversario del ELN, y que haga una curva de acciones militares a lo largo del año. Y haga una media de todos los frentes del ELN. Ahora, dígale a su general que le diga cuál frente se sale de la media. Díganme. Y ahí sí le creo que el ELN está fragmentado. Todos los frentes son iguales. Pero ya en el imaginario colectivo, así como los musulmanes todos son terroristas y los colombianos todos son narcotraficantes, el ELN está fragmentado, no tiene unidad de mando. ¿Dónde está eso? Muéstremelo con evidencias. El 30 de septiembre del año 2017, Nicolás Rodríguez Bautista, Gavino, el máximo comandante del ELN, salió y dijo, decreto una tregua bilateral con el gobierno, que ningún grupo del ELN ataque a los militares. Esa era una tregua que además empezó de una manera muy curiosa, porque se pidió que la ONU supervisara la tregua. Y esa supervisión empezaría el 6 de octubre, porque antes no se había reunido el Consejo de Seguridad. Es decir, que del 1 al 5 de octubre fue una tregua sin verificación internacional. ¿Saben cuántos combates hubo? Ninguno. Porque era muy fácil. ¿Cómo te llamas? Mauricio. Mauricio, tú eres de un grupo y yo soy del otro. Y en la mitad hay un río. Usted no pasa el río, yo tampoco paso el río ya. Resuelto el problema. Eso fue lo que se hizo. Nicolás dice, nadie sale a pegar tiros. Y todo el ELN obedeció. Eso es unidad de mando. Entonces uno dice, denme una evidencia. Entonces un general me decía en otra reunión, pero es que el ELN de Chocó no sabe lo que están haciendo el ELN en Guaviare. Digo, general, si usted está en jefe de la división de Chocó, ¿sabe lo que está haciendo el último sargento en Guaviare?
No, porque son vainas operacionales, y más si es un grupo ilegal, hombre. Entonces hay un afán de inventarse un ELN, y eso es una cosa fundamental. Las FARC, ¿qué son las FARC? ¿Cómo es su historia? ¿Cómo aprender a leerlas? Los paramilitares, por supuesto. El empresariado colombiano, claro. Mire, el empresariado colombiano ha leído también la guerra de Colombia, que le da lo mismo si hay guerra o paz. Lo dan por descontado. Por eso Coca-Cola Company tiene un proceso penal en Estados Unidos por el asesinato de 10 líderes sindicales de Coca-Cola Company en Colombia. Por eso Chiquita Banana reconoció en Estados Unidos que financiaba los paracos. Chiquita Banana, la misma que te llamaba United Fruit Company, la de la masacre de las bananeras, que García Márquez dice que existió, y María Fernanda Cabal dice que subió. Las empresas se acomodan y ganan en la guerra, ganan en la paz. Así de simple. Como el narcotráfico, ¿no? Me comentaba alguien que sabe de esos mercados, que el narcotráfico actúa teniendo en cuenta que máximo el 20% de la coca de ellos va a ser capturada. O sea, ya de cada 100 toneladas dicen, bueno, y estas 20 son para que las cojan. Ya. Hacen cuentas. Entonces uno dice, ¿somos capaces de entender cuál es la lógica del santismo? ¿Cuál es la lógica del centro democrático? ¿Cuál es la lógica del polo democrático? ¿Cuál es la lógica del petrismo? O sea, hemos estudiado los actores, hemos descubierto esa Jacqueline real, no la que nos inventamos, y ahí tenemos un grave problema. Por eso estudiar a veces los actores armados sí nos va a determinar hasta dónde avanzamos. Otro elemento que nos impide construir la paz es la persistencia del complejo narco-paramilitar. Dijimos que paramilitarismo tiene que ver con estructuras armadas ilegales que actúan al servicio de poderes locales, regionales o nacionales y en colaboración, por lo menos por omisión, de la fuerza pública, y que ejercen la fuerza, que roban el monopolio de la violencia por parte del Estado. Eso existe en Colombia decía desde los años 30. El problema es que ese paramilitarismo ha ido mutando. En los años 80 hay un informe que se lo pueden leer y está en español, de Human Rights Watch del año 96, se llama Las redes de asesinos de Colombia. Es brutal. Primero porque Human Rights Watch en general no dice pendejadas, tratan de ser serios. Y la investigación que hace es brutal y cuenta cómo en el Magdalena Medio se junta el Partido Liberal, el Partido Conservador, los militares, los narcotraficantes y los esmeralderos, y dicen, hay que acabar con los rojos. Y crean nuevas estructuras paramilitares. Sí, está en internet, ¿no? Las redes de asesinos de Colombia. Creo que se llaman paramilitares, militares paramilitares y narcotráfico, eso es un título, algo así. Pues es del año 96, hace mucho tiempo, pero en ese momento era un documento realmente interesante. Y ahí da cuenta de cómo nacen los macetos y las estructuras paramilitares de los 80. Y ahora, ese complejo ha ido cambiando, por supuesto que ha ido cambiando. Durante los 90 se alimentó de la fuerza pública. Todo esto no es broma. Yo llegué ahí como médico a discutir como trabajador humanitario cosas de derecho humanitario a campamentos de paramilitares. Yo no llegaba de la mano del ejército, de la policía. Patrullaban juntos, eso no fue porque yo lo leí, yo lo vi. En Urabá, por ejemplo. De hecho, en ese entonces había un general famoso, Rito Alejo del Río, y un general que además el coronel Carlos Velázquez. Carlos Velázquez era un militar, él está vivo, pero era porque ya renunció a la fuerza pública, decente. Entonces cuando él ve que Rito Alejo organiza campamentos con los paras, patrullajes con los paras, les da armas, entrenamiento, uniformes, munición, entonces Carlos Velázquez pide de una vez cita con el ministro de Defensa. Y viene y le dice, señor ministro, mi general Rito Alejo está haciendo esto y esto y esto. Rito Alejo fue ascendido y Carlos le tocó irse como 10 años por Europa y no lo gana. O sea, eso no es chisme. Entonces, ese complejo ha mutado y sigue existiendo. O sea, los paramilitares existen. No, que ahora se llama Macri, llámenlo como quiera. El debate no me lo vuelva semántico porque es nada que tenemos los colombianos. Entonces, con Espera tenemos una diferencia política y al final se reduce a si ponemos coma o punto y coma. Sí, ¿usted cree que alguien va a leer esa vaina de nuevo en la vida? Ese no es el debate. Los colombianos nos adoramos el debate semántico. Sí, santanderistas. Sí. Por eso salieron 297 páginas. La coma y el punto y coma, ¿y como para qué?
Ahora hay gente que le dice a uno, otro paréntesis, es que esos acuerdos pues se sabe que no van a ser cumplidos. O sea, no me jodan, ustedes se gastaron todos esos años, toda esa plata para decirnos que eso no se va a cumplir. O sea, era una paz notarial, que llamo yo. Ah, bueno. O sea, ¿la paz es solo hasta la firma o la paz es la implementación? Esa es la pregunta que hay que hacerse. El principio de negociación fue, nada está acordado hasta que todo está acordado. Un campesino me decía, no señor, nada está acordado hasta que todo esté implementado. Y eso es otra forma de entender la paz, como más. Pero yo estaba hablando de quién. Ahora no era de otra cosa. De los paras. Entonces los paras han ido montando. Cuando Vicente Castaño dijo que en el Parlamento colombiano, en el Congreso, el 33% era paramilitar, dijo una mentira, porque era el 35%. O sea, la parapolítica no es un chiste, eso es de verdad. Y ahora en la JEP no quieren investigarnos. No me has dejado la gripa. Te voy a dejar la tarjeta, para esta señora que ya está esperando. Cuando tenga gripa. La verdad. Listo, usted. Muchas gracias. Después le doy la razón. Entonces, no es que yo me gano gripas con una facilidad brutal. Es que tiene ya la inmunda. Sí, entonces tampoco quiero. Qué pena que no te pase. Después que te den el audio y el video. Bueno, entonces, el problema es que, según los últimos informes, hay presencia paramilitar en 400 municipios. Tenemos 1100 y pico, cada día cambia el número de cuántos municipios tenemos. 1070 y pico, los que sean. Estoy hablando de casi el 40% del país, de municipios del país, tienen presencia paramilitar. Y el problema es Santrich. ¿De verdad el problema es Santrich? Entonces yo creo que ahí hay que pensarse, y mientras eso persista no hay nada que hacer. El paramilitarismo es real. Los crímenes que fue el paramilitarismo son ciertos. Otro problema es la ausencia de pedagogía para la paz. Ya no estoy hablando de que haya... ¿Cómo? Somos santanderianos, santanderistas, entonces... No, pero es que hay un decreto que dice... Hombre, la ley no nos resuelve el problema. Entonces nos encanta. Yo recuerdo que una vez llegué... Río Negro, no me acordaba nunca de ese municipio. Hay un municipio que se llama Río Negro, un caserío, una vez Río Negro, ¿qué carajo será? Este debe ser un municipio, en sur de Bolívar. Entonces llegamos en lancha y había un letrero que decía, bienvenidos a Río Negro. Eso es lo que uno ve. Según la ordenanza número tal, o sea que usted me da la bienvenida es porque una ordenanza lo obliga. No, ya no es el relacionamiento nuestro no es político, no es social, es jurídico. Fíjese que ya no reivindicamos el derecho a ser persona. Yo soy víctima. O la categoría jurídica, yo soy desplazado. O yo soy de las negritudes. O yo soy indígena. ¿Qué hay detrás de eso? Un afán de juridificar todo. Todo se vuelve un asunto jurídico. Por eso terminamos sacando un acuerdo de paz de 310 páginas. Pero eso es para manipular, ¿no? Claro, porque es que está firmado, como la Constitución nuestra. Sí, pero es que la Constitución dice... Rousseau decía, yo no sé cuál será el país más corrupto, pero sin duda es aquel que más leyes tenga. Nosotros tratamos de exorcizar todo mediante, bueno, el ser humano siempre ha hecho rituales. La misa, el funeral son rituales que siempre hacemos. Nacimiento, la graduación, vivimos de rituales. Pero es que nosotros el ritual nuestro es la juridificación. Un papel firmado y ya. Pero con eso no hemos cambiado la realidad. Y nos quedamos ahí estancados. Entonces yo sí creo que hay un problema de fondo de cómo entendemos la cultura política y las relaciones humanas. Dentro de eso, pues no hay un proyecto de pedagogía para la paz. Pues no, es que ya hay una cátedra. Sí, mano, pues eso no es el problema. La pedagogía para la paz no solamente sería enseñar los acuerdos, no solamente sería este debate. Pedagogía para la paz es que si usted es biólogo, me enseñe, o bióloga, desde su profesión, cuál es el problema de los recursos naturales de Colombia. Cómo podemos generar desarrollo para la paz desde esos recursos. Eso sería pedagogía para la paz. Pedagogía para la paz es que en la clase de historia nos enseñen los procesos de paz en Colombia. Pedagogía para la paz es que en la clase de geografía nos enseñen que en Trujillo Valle no solamente hay un paisaje bonito, sino que hay una masacre. Y esas cosas no aparecen a la hora en que... Entonces, pedagogía para la paz no es una cátedra,
sino una actitud permanente de estudiar las causas del conflicto. Y ahí... ¿Usted dice alguna cosa en el colegio, en tu colegio, muchacho, algún tema de esos? A ti te llaman de la rectoría y no puede hablar eso. Vamos a llegar a Amparo a una experiencia. Yo estuve en Camboya entrevistando a víctimas del genocidio. Hay un genocidio brutal, 2 millones de muertos, de la manera más horrible que ustedes puedan conocer. Y yo entrevisté a un viejo de 70 años que estuvo en el genocidio. Y el hombre, y hay una cosa que se llama los killing fields, los campos de la muerte, donde hay, no les miento, como unos osarios de vidrio repletos de calaveras, para decir, aquí hubo una masacre. A pesar de esas evidencias, vuelve el cuento Jacqueline, las evidencias concretas. Entonces me decía este señor de 70 años, con lágrimas en los ojos, me decía, yo le cuento a mis nietos del genocidio, y ¿sabe lo que dice mi nieto? Mi papá está diciendo pendejadas, eso nunca pasó. Y están ahí la evidencia. O sea, Jacqueline está aquí de cuerpo presente. No, eso es un holograma. No, mano, es de verdad. No, es un holograma. Entonces, la pregunta, ¿cómo? Claro, hay unos fenómenos colectivos de negación. Aquí no hay conflicto armado, decía Uribe. Aquí no ha habido desaparecidos. Ese lo mataron, pero no estaba cogiendo café. Alguna cosa habrá hecho. Por algo será. Ya, no hay nada más que decir. Y con un agravante que es las redes sociales. Yo por eso cerré mi Twitter, porque yo digo, Claudia es de la CIA. Ya, mana, yo no tengo que comprobar nada, me basta decir eso y ya usted es de la CIA. Y le cae la tracamanada de hordas en Twitter a joder la existencia. Pero aquí el debido proceso, la presunción de inocencia, esas cosas no existen a la hora en que damos el debate. Entonces la pedagogía para la paz tiene que ver con eso. ¿Sí? Esto es una ejercicio que hay que hacer. Leamos los acuerdos. Son aburridísimos, sí, yo sé, leer los acuerdos de un solo bostezo. Hay que leer el Poda, hay que leer la Constitución, hay que leer el Corán, hay que leer la Biblia, hay que leer la Torá, hay que leer el Código Penal, hay que leer todo lo que se pueda para poder medio entender cosas, ¿no? Y yo creo que no tenemos un proyecto de pedagogía para la paz grande. Otro obstáculo para construir paz es los errores tempranos que hubo en la implementación. Supongamos que Claudia tiene un hijo y el hijo sueña con irse a estudiar a Alemania. Tienen todos los papeles, tienen un tío en Alemania y todo. No puede ser que 3 años hablando del tema y a los 3 años el muchacho dice, bueno, me voy, y le dice uno, yo no tengo plata. Oiga, mano, llevamos 3 años hablando de esta cosa. En el 2015, el gobierno de Santos firmó el proyecto de acuerdo del punto 1 sobre tierras. ¿Cuánta plata se destinó desde el gobierno de Santos para la implementación del punto de tierras? O sea, perdona, aquí la paz no solamente ha fracasado por Duque. La paz de Santos en los puntos 1, 2, 3 y 4 son una cosa etérea sin presupuesto. En cambio, el punto de las FARC, si es Jacqueline a los 180 días, usted se concentra y me entrega los fusiles y... Entonces uno dice, vale, las FARC triunfaron en incluir en un debate de paz la tierra, la participación política, los cultivos ilícitos de las víctimas. Pero fracasaron en su implementación. No hubo presupuesto para la implementación. Me decía Julián, un comandante guerrillero, que llegaron a estas zonas de veredales al comienzo. Y entonces, bueno, dice Julián, voy a darle una orden a mis hombres para que corten unos árboles y vamos a hacer aquí unas cabañas y unos dormitorios y unas duchas, pues como un campamento guerrillero. No se pueden tocar los árboles por la ley medioambiental. Entonces, bueno, pero yo necesito por lo menos cazar algunos animales porque yo necesito alimentar. No se pueden tocar los animales porque la ley de la fauna, no sé qué cosas también. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Y le dice el funcionario del gobierno, no, mire, vamos a alquilar unas carpas, unas tiendas de campaña. El gobierno no las puede comprar, las puede alquilar. Entonces vamos a hacer una licitación internacional donde hay 3 oferentes y Julián dice, son las 4 de la tarde, mis hombres tienen que comer y dormir esta noche. Hombre, no me joda que el gobierno no tenía 3 años antes
se iba a dar ese vacío de poder. Si se da el vacío de poder, Amparo, alguien llena ese vacío. Las FARC se salen, ¿quién entra? O entra el Estado o ¿quién más entra? El ELN, el EPL en Catatumbo, los paramilitares, o las BACRIM, o el Clan del Golfo, o el cartel de Sinaloa, o el que se atraviese. Mano, lo sabían hace 3 años, no me joda. Un ejército de gente para discutir en La Habana y pasear en La Habana, pero no para pensarse cómo hago la economía que me permita que estas regiones no vuelvan a caer en la guerra. No, eso no les importó. Porque lo importante no era, Claudia, el punto 1. Lo importante era desarmar a las FARC. Entonces, hay cosas de implementación temprana que no se planificaron. Por favor. Pues no sé, me surge una duda con lo que está diciendo y es si allá no había un presupuesto establecido para lo que se iba a hacer. Era algo que yo no me había preguntado hasta el momento, pero a partir de lo que usted está narrando en este momento me surge esa duda. Porque si bien, digamos, había otras entes que no eran solamente nacionales, ¿cuál era el presupuesto que ellos iban a aportar? Y si eso se estaba debatiendo también aquí en la mesa de conversación. A ver, hay un cuento que es el cuento de la cooperación internacional, un proceso de paz. Vale, yo ¿tu nombre cómo es? Paula. Paula, con todo respeto, yo no me acuerdo del número, pero es un cojonal de plata al día. Un proceso de paz es una vaina costosísima. En un curso en Suiza discutíamos y hacían análisis de los presupuestos diarios de una jornada, esa es una cosa brutal. Pero el problema es que el Estado quería una paz gratis. Mire, Juan Camilo Restrepo, que fue el jefe negociador para con el ELN, que sabe de economía y de agricultura, y fue ministro de Agricultura, muy culto además, cascarrabias y terco, un tipo encantador. Juan Camilo decía, para implementar el punto 1 de La Habana se necesitan 9 billones de pesos por año. Nunca se pensó, nunca se le echó números. ¿Usted realmente le importaba? Marx decía que una voluntad política carente de recursos, pues es una... no sirve para nada, eso no es voluntad. No, yo tengo voluntad, sí, mano, pero usted, sí, usted quiere correr los 100 metros planos, pero usted tiene 120 kilos de peso y tiene 80 años, pues hermano, va a ser que no es posible que los corra en 10 segundos. Entonces, hay limitaciones reales. Entonces, la voluntad política del gobierno yo no la puedo medir en las declaraciones de Santos o de Duque, sino en la inversión real. Entonces, también un error, Paula, que es que la comunidad internacional, no, perdón, es una pelea de nosotros. Y en Colombia, voy a decirlo, suena poco académico, pero es serio, plata es lo que hay. Pero es un país pobre. Es un país donde hay pobres de diferente. Por ejemplo, claro, este no es un ejemplo concluyente, pero sirve para ilustrar, podemos dar, como diría Duque, una foto de referencia. El presidente de la empresa pública más importante de Colombia, que es Ecopetrol, se gana más de 80 millones de pesos mensuales, sin incluir viáticos y gastos de representación y otras cosas. Una empresa pública, Paula, no estoy hablando de que el BBVA decide pagarle los millones que sea, no. Una empresa de nuestros impuestos. Cuando discutía con algunos obreros y me decían, no, es que los obreros de Ecopetrol ganan muy bien, le digo, no, es que usted gana muy mal, que es diferente. ¿Cómo es posible? O sea, la inequidad en Colombia es brutal. 1.52% de los tenedores de tierra tienen el control del 52% de la tierra de Colombia. Sus datos son brutales, claro que aquí hay plata. Entonces se hizo mucho énfasis en la cooperación internacional, pero entonces uno diría, voy a ponerte una pregunta en tu boca que tú no has hecho, pero permíteme por favor. Y es, bueno, entonces las FARC, ¿por qué negociaron? ¿Por qué no tienen derecho? Las FARC, Alfonso Cano entendió que la campaña de Uribe, no más FARC, era tan brutal que las FARC ya no tenían políticamente ningún futuro. Las FARC estaban acorraladas. Las FARC no tenían otra opción, no tenían futuro. Ni iban a tomar el poder, ni iban a sobrevivir. El nivel de infiltración era muy grande, el nivel de degradación por el narcotráfico era muy grande y las cagadas con la población civil eran muchas. Por eso terminaban de negociar, pero en la negociada fue una negociada tirando a gratis, por no decir barato. Entonces la pregunta que hay que hacer es, bueno, ¿usted ha visto todo eso? No, Amparo, yo te voy a invitar a mi casa a almorzar. Sí, hermano, pero ni cocinó, ni pidió un domicilio, o sea, usted no me quiere invitar a almorzar. Es que no es la declaración de intención.
es que uno dé los pasos concretos para que se haga eso. ¿Cuáles son los pasos concretos que ha habido para hablar de soberanía alimentaria? Aquí seguimos importando cereales, arroz, importamos plátano, Café. café para pagar la renta cafetera, frijoles, importamos frijoles, maíz de los Estados Unidos. Nosotros tenemos tierra aquí hasta en las orejas. Entonces, ¿cuál es la política real? Entonces, hay que medir la voluntad política sobre la base de los pasos políticos concretos, porque voluntad es como la intención, Paula, es una cosa etérea. ¿Cómo se mide la intención por los resultados? Es mi opinión. No sé. Gracias. Por favor. Pero entonces, haciendo un análisis a lo que acabas de mencionar, referente al tema que nosotros exportamos constantemente, es un tema de Estado y sociedad. Anteriormente hablábamos de una utopía de construcción de paz desde la sociedad, o sea, crear la sociedad para construirlo. O sea, básicamente es una utopía, fin. Sí. ¿Por qué? Porque es que estamos en una sociedad mediática y como lo decía también, es que son varias preguntas. Dale. Pero para sintetizar un poco, está basado en la sociedad. Sí, porque estamos en una sociedad mediática donde las redes sociales, como lo decía con anterioridad, nos van a permitir que conozcamos de una manera cierta los conceptos. Llegó a esto por el tema de conocer al actor, como usted lo decía, conocer la referencia al polo, bueno, en fin. Mi pregunta es, ¿existe la posibilidad de que no solamente sea una utopía? Me voy a devolver a lo que tú decías sobre conocer. Yo cómo puedo conocer Pereira. Entonces Mauricio escribió, te pongo de ejemplo Mauricio, 12 tomos sobre la historia de Pereira. Sí, yo puedo leer los 12 tomos que escribió Mauricio, pero hombre, si puede venir a Pereira y quedarse aquí un día, ahora se puede quedar 8 días mejor, se puede quedar un mes, pues todavía mejor, y si aprende a hablar pereirano, si fuera un idioma, pues mejor. La pregunta es cómo estamos conociendo del conflicto y de las víctimas. Primero, no estamos conociendo. Y segundo, lo que nos dice RCN y Caracol. Estamos reforzando unas mentiras que ellos se crean, y para ellos las creen y ellos primero las tienen que creer para hacernoslas creer a nosotros. Entonces, ¿yo cómo hago para conocer a Jacqueline? Jacqueline, invíteme a su casa, tomémonos un café, charlamos, y entonces, ¡ah, hombre! Mire que Jacqueline tal cosa o tal otra. ¿Conocemos las víctimas del conflicto armado colombiano? Entonces, yo no sé, voy a decir una cosa que otra puedo mañana, y es chévere traer aquí unas víctimas. Pero exponerse al conocimiento es... ¿Cómo conoció uno Venezuela? Yo me mamé de que la gente dijera cosas de Venezuela y yo nunca he ido, o sea, sí había ido, pero de visita. Entonces cogí la maleta y me fui para Venezuela y entrevisté a mucha gente. Y ahí me voy haciendo una idea que tampoco es la verdad objetiva, pero me estoy aproximando a qué pasa en Pero Venezuela. con una evidencia real. Por ejemplo, una vez en la Javeriana, un coronel amigo mío, tipo interesante, me lo llevé para clase. Entonces entró a clase conmigo y le dije a los estudiantes de conflictos, ¿cuál de ustedes ha discutido alguna vez con qué piensan de la fuerza pública? Pues los más beligerantes, no, es que los asesinatos, listo, ¿sí? ¿Qué más? Listo. Coronel, hable con los chicos. 3 horas de discusión. ¿Qué hay ahí? Traer a un soldado víctima para que cuente cosas. Víctima quiere decir que le hayan infligido una acción que sea calificable como crimen de guerra de los del VIH. Un herido en combate no es una víctima. Una víctima de mina antipersonal, sí, o de tortura, sí. Pero usted lo hieren en combate, si es combatiente, eso no es una víctima. Cuidado, porque aquí todo el mundo es víctima, ¿no? Vamos a ser serios. ¿Cómo? Y se creía que era una víctima. Pero uno dice, bueno, un soldado que es una mina antipersonal, ven y nos cuenta qué es eso. Porque es que hay que oír el otro. Entonces, recojo lo que decía Estela en el libro. El libro se llama Historias de Guerra para Tiempos de Paz, lo saqué hace 2 años. Y es contar la historia del ELN en las voces de todos los comandantes del ELN, entrevistados y transcritos, y eso es lo que usted dice. Y le dice, ¿por qué la gente se metió en la guerrilla? ¿Por qué la gente se metió al ejército? ¿Por qué en las zonas de Córdoba algunos apoyan a los paras? ¿Por qué la xenofobia nuestra? O sea, ahí hay vainas, ¿por qué el clasismo? ¿Por qué el machismo? ¿Por qué el racismo? O sea, hay vainas que hay que preguntarse. Entonces, ¿cómo es que te llamas? Vanessa, lo primero que hay que hacer es conocer, y ese es el deber de la academia. Si uno lee los papeles y eso, la teoría de Kant, y Foucault dijo, y Lyotard que no, todo muy bonito, pero pues sentarse a hablar con las víctimas. Entonces es eso, sentarse a hablar con sus abuelos,
con sus abuelas. Y oí unas historias berraquísimas. Me contaba una señora en Catatumbo, ya una viejita, una adoración de nosotros, que en los años 40 o 50 llegó, ella era liberal. Entonces llegaron, pues allí llegaban los conservadores de materia y los liberales a los conservadores. Ella era liberal. Y pasó un tipo, esa cosa de los campesinos, que pasa alguien por ahí y dice: hola, bueno, oiga, que no me puedo quedar esta noche. Sí, hay una estera, acomódese ahí tranquilo y duerma, le hago un desayuno. Nuestros campesinos. Entonces la señora le dejó quedar. Por la mañana, el campesino, yo no sé en qué estaría pensando, le digo: mi señora, ahí le dejo estos afiches por si algún día se le ofrecen. La cosa es casi mítica, casi mágica. Y eran unos afiches de Laureano Gómez, del Partido Conservador. Como a los 15 días, entraron los conservadores a matar a sus hijos y los acostaron en la sala y los iban a matar. Cuando ellos oyó ese escándalo, entonces cruzaron por detrás de la cocina, trajeron unas papas, le echaron a los afiches y lo pegaron en la habitación así, y en eso tumbaron la puerta de un patadón de la alcoba. Y cuando llegaron y vieron los afiches de Laureano Gómez: no nos vayan a matar, que esos son de nosotros, esos son de nosotros. La pregunta es, todas las coincidencias que se dan para una muerte, pero la estupidez de matarse o salvarse por un afiche, eso es lo que somos de irracionales. Y para eso no me tuve que leer a Foucault en el micropoder y las teorías, no, ni aprender francés, sino oír a una señora. Entonces, Vanessa, ¿cómo podemos conocer? Esa es una pregunta muy jodida. Porque además, no todo lo que nos dicen es verdad. Todo lo que yo digo es discutible. Aquí puede venir un chavista y nos dice que Venezuela no está tan mal. También puede venir un antichavista y decirnos que eso es el infierno. ¿Cómo mediamos? ¿Cómo nos acercamos? No lo tengo claro, Vanessa, pero creo que es aproximarnos a la realidad. Entonces, escuchar víctimas, escuchar personas que han estado en la guerra, escuchar guerrilleros, leerlos, acercarse de la manera que uno puede. Y hay información en internet, hoy en día nadie puede decir que no quiere, información a la que uno quiere. ¿Cómo nos acercamos a esa realidad? Eso es una de las cosas. Con Oriente Medio, yo qué hice, cogí un avión y me fui a vivir un tiempo a Palestina y a Sudán y me he ido como. Pero creo que por ahí es como la pelea de Vanessa de resolver el problema incluso de pedagogía para la paz. Gracias. Hay otra cosa y tiene que ver con el mito de la paz territorial. Hay dos palabras. Cuando haya que hacer una pausa, Claudia me dice. Cuando se aburran o salen, por favor. Es que tengo una pregunta a raíz de lo que usted decía, que el soldado no es víctima desde el derecho internacional humanitario. Entonces, recaeríamos en lo que usted anteriormente decía, y es pensar en esa parte jurídica del proceso de paz. Sí, construimos muy bien un proceso jurídico, pero finalmente dentro de la aplicación me queda la duda, y es si el soldado, como sabía en reportes hace unos días, la mayoría de los que engrosan las filas de los soldados o de los militares son pobres. Esa condición de pobreza, cuando usted decía también que Colombia no es un país pobre, sino que tiene pobreza, no lo haría, digamos, de cierto modo una víctima del conflicto armado, al igual que es el guerrillero, ¿sí? O el paramilitar. Hay unas condiciones que lo llevan a tomar las armas. Eso no lo convertiría en una víctima fuera del derecho internacional humanitario, ¿sí? Porque si nos regimos para crear un proceso de paz a partir de lo que dice la norma, pues muy bien, vamos a cumplir con un reglamento. Pero humanamente ese proceso, ¿qué trae para Colombia? ¿Cómo es tu nombre, perdón? Andrés. Andrés, como 3 horas para responder todo lo que dijiste por una pregunta completa. La primera es las palabras. Las palabras tienen dimensiones políticas y dimensiones jurídicas. Por ejemplo, tú dices discriminación, una palabra que tiene una lectura política y una lectura política. Genocidio. Genocidio lo puedes usar como una metáfora política o como una verdad jurídica. Apartheid. Hay palabras que incluso las mencionamos pero ni siquiera tienen un peso político, jurídico. Masacre. Asesinato. En el Código Penal dice asesinato por un lado, es homicidio, pero decimos asesinato. La pregunta es, cuando utilizamos la palabra víctima, ¿a qué nos referimos? Si nos estamos refiriendo a la categoría jurídica víctima, ese soldado no es víctima. O dos, nos estamos refiriendo a la valoración
política, y voy a hacer algo grosero, Andrés, que es traducir de tu lenguaje. Si lo hago de manera inadecuada, por favor, te pido que me corrijas, y es: entiendo por víctima a toda persona afectada por la guerra, por la crueldad de la guerra. En ese caso, dentro de esa lectura política, sin duda. El problema de Andrés grave, no de Andrés, sino el problema de Andrés grave, es que entonces todo el mundo es víctima. Y no nos resuelve la palabra víctima nada, no nos ayuda. Es como cuando uno dice, en las escuelas primarias funciona muy bien, todos ganamos, y a todos les dan un premio de ganador, sí, pero bueno, si alguien gana, ¿quién pierde? ¿Sí? Eso no resuelve el problema. Cuando los judíos dicen, somos el pueblo elegido, hombre, si usted es el elegido, quiere decir que hay unos que no son elegidos, porque hay una dicotomía en las definiciones. ¿Sí? No quiero caer en blanco y negro, pero sí. Es decir, el problema es que si lo planteas de esa manera, hay primero, entender que la víctima como categoría, hoy la usamos de lo jurídico. Por tanto, es como tú dices, crimen de guerra, es una categoría jurídica. Cuando tú planteas ante la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, el debate de responsabilidad penal, estás hablando de lo jurídico. Entonces no te puedes tampoco desprender de esa categoría. Si uno dice persona afectada, listo, acaba todo el mundo. La palabra víctima es una palabra muy resbalada, primera cosa. Y la segunda cosa es si las condiciones indirectas nos quitan la responsabilidad como sujetos, Andrés. Entonces, por ejemplo, hay un debate muy grande, especialmente con los que trabajan con menores de edad, sobre la responsabilidad penal de un menor de edad. No, es que es un soldado, es un guerrillero de 16 años. Sí, pero cuidado, no es inimputable. Si él dispara y causa una lesión, él tiene una responsabilidad. Que es menor, que es más, lo que usted quiera, por la responsabilidad penal no desaparece. El tema con los niños sicarios. O los niños sicarios. Incluso un enfermo mental. No, es que yo sufro depresión, entonces por eso me dio por... No, un momentico. Tiene que comprobar unas características determinadas para decir, en ese momento específico tenía la crisis y por tanto es inimputable. Entonces nos metemos con un... Porque ¿qué hay de fondo? Ya no lo jurídico, sino lo ideológico, lo político, lo existencial, Andrés. Es el riesgo a que con esa idea todos somos víctimas. Y eso está realmente peligroso. Es decir, yo no puedo decir que alguien cometa un crimen de guerra, no, es que yo de niño fui violado. Sí, me parece terrible que usted de niño haya sido violado, pero eso justifica que usted ahora sea victimario. Ahora, en términos de la Justicia Especial para la Paz, cuando planteé el tema del estudio de víctimas, desafortunadamente hay una vigencia jurídica del VIH. Y en el VIH, que nos lo enseñan a veces mal, creemos que todo afectado por la guerra, un soldado, un guerrillero muerto en combate, no es una víctima. Él toma las armas. Tiene una responsabilidad. Ahora, un guerrillero torturado, una guerrillera violada, claro, es una víctima. Pero no tiene que ver incluso con el sujeto, sino con el tipo de afectación que sufre. Entonces lo que quiero decir es que en últimas, el que oprime el gatillo sí es uno. Y ahí hay una responsabilidad individual. Que tiene atenuantes y agravantes, Andrés, sin duda. Pero la pregunta es, si yo me metí a las tropas del grupo A, B o C o del ejército y soy pobre, ¿eso me hace inmune al debate jurídico? Lo dejo como pregunta. Ahora, desde el punto de vista humano, ¿podríamos usar la palabra víctima para hablar de todos los afectados? Sí, pero ¿cómo diferenciamos víctima desde esta lectura política que tú haces a víctima en el sentido jurídico de la Justicia Especial para la Paz? No sé si te confundí que era mi objetivo, pero era como compartir un poquito el problema lingüístico de cuando definimos la palabra víctima. Y es que sí es un tema profundamente resbaladizo. Y ahí hay preguntas que surgen como el problema de la responsabilidad individual. Pero por favor, si quieres replicar algo, pues te agradezco. No, de hecho sí me surgen otros dos, pero... Bueno, ahora con el café intentamos. Pero la idea sí es de estos cursos es que uno venga y se piense cosas y pregunte. Al final no importa quién tenga la razón. Digamos que sí se delimitó la idea de lo que confundió. Sí, pero es eso, ¿no? Entonces ahora, por supuesto que uno utiliza también la palabra a veces políticamente, a veces metafóricamente. Pero en el caso es esto, ¿no? Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención el uso de la palabra héroe. O sea, ¿cómo así que si un policía cumple con su deber es un héroe?
O hacen unos reality show, yo decía, ¿quieren hacer un reality de verdad? Pónganle la cámara en el hombro a una desplazada, que su marido ha sido matado y que tenga 4 chinos, y que eso sí es un héroe. Yo no sé, yo tengo problemas con eso. Y creo que más es mi afán, Andrés, honestamente, de conflictuar categorías, de poner en duda cosas que yo tenga verdades absolutas. ¿Alguien levantó la mano? ¿Parece? No. No, era, pero desde la vista jurídica. Pero no, pues yo estudio Derecho, entonces, como se vamos a relacionar al derecho, pues hay otras dudas referentes al tema de la ley. Pero pues no, más adelante con el café. Ahora con el café nos ponemos al día en esas cosas. Entonces, claro, ahí hay un problema. Ahora, no he dicho que no haya que oír también a los victimarios. Es jodido. Pero ojalá uno pudiera. Yo he tenido la posibilidad de hablar con, es un curso muy interesante, no voy a entrar en detalles porque no debiera, pero 19 sargentos acusados de falsos positivos. Y donde se paró un sargento, Andrés, y me dice, yo creo que la desaparición forzada es válida. Escuchar. Gente que no tiene hígados para eso. Respetable. Y escuchar. Pero quiero decir es conocer. Conocer no para justificar, sino para explicar. Que es una cosa diferente. Bueno, iba a hablar del mito de la paz territorial. Entonces, ustedes dirán que hacemos una pausa. Territorial, ¿cuál es el problema fundamental? Que a uno le dicen paz y eso parece muy lindo, le dicen territorio y eso es bellísimo, Jacqueline, porque no le dicen Bogotá. ¿Cuál es el problema? Que vuelve el debate, Andrés, conceptual. Sí, paz territorial, pero ¿para usted qué es paz territorial? Para mí paz territorial es que las regiones se empoderen y tengan los recursos para implementar esta vaina. Lo estoy resumiendo de mala manera. Para el gobierno, paz territorial es fragmentar, evitar, Andrés, discutir políticas nacionales con el cuento de las regiones. Entonces, por ejemplo, a ti te nombran director del hospital de Pereira. Sí, Andrés, pero no tocan las EPS. A ti te pueden decir, como alcalde de Pereira, reparta las regalías, pero no discuten la política nacional de regalías. Entonces, la paz territorial no es más que un engaño, copiado y mal copiado de la experiencia de Afganistán, donde creyeron que haciendo proyecticos puntuales iban a resolver los problemas del país. En Afganistán lo que hicieron fue proyectos en Helmand y en Kandahar, que son 2 regiones, y el 80% de la plata se fue en eso. Y después dieron cuenta que eso no afectó para nada la dinámica del país. Entonces la paz territorial es una política de vamos a aplicar la paz en 180 y pico de municipios, y uno dice, perdón, la guerra no es en todo el país. La guerra no tiene un problema de tenencia de la tierra de todo el país. La guerra no tiene un problema de exclusión política en todo el país. No. Entonces se reduce únicamente al ámbito de la guerra relacionada con unas regiones puntuales. Por supuesto, si usted no toca las políticas nacionales, pues no va a poder ser efectivo. La doctrina militar es una cosa de la que no se quiere hablar en Colombia. Los militares siguen formados en la lógica del enemigo interno. El SMAT persiste. Los policías hacen labores de ejército, el ejército hace labores de policía. Mientras eso suceda, no vamos a salir de eso. La persistencia de la violencia política es uno de los grandes obstáculos para la paz. Mataron una candidata del Partido Liberal en Cauca, mataron un candidato en Tibú del Centro Democrático. O sea, seguimos arreglando cosas a partir de tiros. Entonces el problema yo no sé hasta qué punto podamos hablar con cierta pureza de posconflicto. Y lo último es la ausencia de contrato social. Es decir, no tenemos un contrato, lo más cercano a un contrato social es la constitución política. Entonces aquí viene un debate con los abogados y abogadas, Vanessa, y es si una constitución es lo que se escribe o lo que se implementa. A mí me da igual si en la constitución dice ríos de leche y miel y eso no se implementa, pues me da igual. A mí como ciudadano de a pie. Entonces el problema grave es si en Colombia tenemos un contrato social. Lo más cercano a un contrato social fue la Constitución del 91, donde hubo unos acuerdos, pero esos acuerdos no generan la construcción de un contrato colectivo. Entonces, si no se aplica, me van a dar cultura de eso, pues yo creo que lo vamos a subir. 5 minutos para hablar sobre el ELN y no más. Sobre el ELN, ¿qué les recomiendo? 1. Revisen cuál ELN es de verdad. Segundo, renuncien a los mitos de que el ELN está desunido. Tercero, el ELN hizo su primera propuesta de paz en 1991. Entonces no es que el tren de la paz lo iba a dejar y se sintieron acorralados. Carrete.
Otra cosa importante en una negociación, cuando uno analiza un actor, es si el actor está derrotado o si se siente derrotado. Las FARC en el 2010 se sentían derrotadas, por eso negociaron. El ELN ni está derrotado ni se siente derrotado. El ELN, ¿qué pide? Transformaciones. Mientras el modelo de las FARC es negociación, firma, implementación, el ELN ha dicho, vamos negociando y vamos implementando. Mientras con las FARC se produjeron cualquier cantidad de documentos, en el año 2017 hubo como 8 o 9 ciclos de negociaciones en Quito, yo estuve en varias de ellas. ¿Saben cuántos documentos se produjo entre la delegación del gobierno y la delegación del ELN en todo el año 2017? ¿Cuántas hojas de...? Ninguna. Ninguna. Entonces uno dice, hermano, el gobierno realmente le interesaba. No le interesaba. Porque bajo la lógica de Sergio Jaramillo, negocio con el más grande, que arrastra al más pequeño y ya no hay nada que negociar. El ELN ha sido torpe, sin duda. Su mayor torpeza ha sido la bomba nuclear en Santander. Pero cuidado, el gobierno Duque ya tenía claro que no iba a negociar con el ELN. El gobierno Duque en agosto del año pasado le planteó al ELN liberar 3 secuestrados de Arauca. El ELN lo liberó en 48 horas. Yo quedé impresionado que el ELN, como pide permiso para mover un pie, son de una lentitud total. Los liberaron. Y el gobierno dijo, no, pedimos también los 6 de Chocó. Yo estuve como periodista cubriendo toda la liberación de los 6 de Chocó. Y se liberaron los 6 de Chocó y el gobierno que hizo, cerró los canales. No es cierto que hubiera una mesa que les reventara con la bomba de la Santander. Es que no había mesa. Y el último comentario, porque hay otras personas invitadas y me pido disculpas a las personas a las que les estoy quitando el tiempo, que van a intervenir ahora, y es que el ELN, ¿por qué está en Cuba? Está en Cuba porque el Estado colombiano le pidió al Estado colombiano, al Estado cubano, présteme su país, su territorio para hacer una mesa de paz. Y el gobierno cubano dijo, sí, muy bienvenidos. Y allí se siguió con la negociación. Entonces Duque luego dice, no, están apoyando terroristas.